Y ahora sí, ya grabando, todo en orden. Eh, pues sí, hoy vamos con Philippe Pétain, ¿no? Este mariscal de Francia, eh, héroe de la Primera Guerra Mundial y pues traidor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ver qué onda con este personaje. Es un personaje muy interesante porque efectivamente pues es un Traidor, personaje suena feo. que fue un gran héroe en un momento específico, ¿no? Y que luego pues fue finalmente clasificado como traidor. Oh, pero salvó París de lo que le bombardearan los edificios, ¿no? Exactamente. Eh, Traidor por haber entregado por haberse entregado al régimen de Hitler, ¿no? Sin embargo, en efecto, en su defensa, pues también hay quien dice, bueno, es que salvó París de la destrucción, ¿no? Claro que, Sí. pues, un patriota inglés como Churchill, pues bien que dice, bueno, pues, o sea, al contrario, ¿no? Pues aguantamos lo que tuviéramos que aguantar antes de permitir entregarle al régimen nazi el, el país. Claro, no era lo mismo. Francia era vecino, a Francia no solo le hubieran pegado por aire, le estaban pegando por tierra. Pues Eh, sí, es igualmente peligroso. es doblemente peligroso porque estaban pegando por los dos lados, ¿no? O sea, Pues sí. estaban pegando por tierra y le iban a pegar por aire, ¿no? Aire. Eh, y sí se argumenta el salvar vidas, desde luego, ¿no? Petén que dijo, no, pues, ¿saben qué? No vamos a, o sea, pues antes de que haya una pérdida de vidas terrible, ¿no? Porque no estamos preparados para pelear contra Alemania. Y por culpa de los gobiernos anteriores, ¿no? Ahí sí aplicaba por culpa de los gobiernos anteriores, ¿no? Que habían disminuido los gastos en armas, desde luego, ¿no? Pero también analizaremos, yo creo que hay una carga ideológica muy importante. ¿Eh? Realmente Petén estuvo ahí listo para salvar vidas y su entreguismo fue en pro de, de que no le mataran a sus franceses, o hay un clarísimo componente ideológico de un personaje que finalmente pertenecía ideológicamente a este mismo grupo, así como Franco, así como Hitler, así como Benito Mussolini, y que lo que hizo fue pues unirse a esa ideología, ¿no? Es un personaje muy curioso además porque empieza a destacar claramente a la edad de jubilación. Antes de los 50, de los 60 años, Philippe Pétain prácticamente pues había pasado desapercibido, era un militar pues que no había hecho gran cosa, ¿no? Y a partir de los 60 años va a empezar a destacar y en un momento se va a convertir en el gran héroe y en otro momento se va a convertir en el gran traidor, ¿no? Nacido el 24 de abril de 1856, ¿no? No es el militar, pues como hay muchos en la historia, o el político como hay muchos en la historia, ¿no? Este militar exitoso, hijo de militar. No, 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 realmente Petain es el primer militar de su familia, ¿no? Su padre había sido un personaje que trabajó junto a Daguerre. Daguerre, el inventor de la fotografía, el creador del daguerrotipo, ¿no? Este, y el padre de Philippe Pétain había trabajado junto a Daguerre de chavo. Luego Daguerre había muerto y el papá de Pétain pues no había
pues, no había hecho gran cosa junto a Daguerre, pese a que trabajó, caray, con el inventor de la fotografía, que a Daguerre sí le fue bien. Y entonces, pues, se dedicó a granjero en una aldea al norte de Francia, y bueno, pues ahí van viviendo, ¿no? Pero pues no proviene de una familia de militares, ni de una familia de políticos, ni de nada por el estilo. En 1876, teniendo 20 años, Philippe ingresa a la Academia Militar en de Saint-Cyr, donde pues su expediente académico dista muchísimo de ser un expediente brillante, ¿no? De hecho, de 412 nuevos alumnos, Pétain ocupa el puesto 403. O sea, hace pues un, un estudiante chafa, digamos, ¿no? Luego, pues sus primeros años en el ejército son años muy complicados, son años de cambios violentos, de cambios complejos en Francia, y pues la carrera de Pétain se estanca. En realidad, cuando va logrando ascensos en el ejército a paso de tortuga, y en realidad los va logrando por edad, no por méritos, ¿no? Ahora sí que pues simplemente porque sigues aquí, ¿no? Pero no por méritos, no por nada por el estilo. Para cuando inicie la Primera Guerra Mundial, pues la verdad es que Philippe Pétain está más cerca de la jubilación que de nada, ¿no? Su carrera política ha transcurrido sin ningún éxito importante. El señor tiene 59 años. Y curioso porque será a partir de ese momento cuando su personalidad comience a destacar. Y para el final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues es un héroe nacional. Y es un héroe nacional reconocido, se le da el sobrenombre del triunfador de Verdún. Y con esa fama, pues empieza a crecer. Pero ya un hombre de 60 años, ¿no? Ya un hombre de 60 años, y es el momento en el que comienza a destacar. Antes de la Primera Guerra Mundial era un soldadito más que pues andaba por ahí, ¿no? Y a partir de la Primera Guerra Mundial, su carrera, bueno, su heroísmo en la batalla de Verdún, precisamente, de donde toma este nombre de el vencedor de Verdún, el héroe de Verdún, pues lo lanza por la vía política también, y empieza, ¿no? Su prestigio después de los 60 años es cuando su prestigio lo va a llevar a ser jefe del Estado Mayor, ministro de Guerra, embajador en España y finalmente primer ministro para 1940. Pero pues en esta época, pues es precisamente cuando el héroe de Verdún se convierte finalmente en un jefe de Estado títere, en el jefe del régimen del Vichy, ¿no? Que mantiene una política totalmente colaboracionista con Hitler, que permite pues permite no solamente la toma de Francia como lo permitió, ¿no? Sino que incluso él desde su gobierno de Vichy, pues juega a lo que Hitler le pida que juegue, ¿no? Y terminando la guerra, pues ahora va a ser degradado, juzgado por traición y condenado a muerte, ¿no? Pena que finalmente le conmutan por la de cadena perpetua, ¿no? Y precisamente en reconocimiento a su heroísmo previo, ¿no? En reconocimiento a sus méritos en la Primera Guerra Mundial, pues finalmente Charles de Gaulle dice, ¿saben qué? Vamos a conmutarle la pena de muerte por cadena perpetua, ¿no? Y vivió hasta los 95 años. Y finalmente muere en, en la isla de Yeu, ¿no? Que pues es una islita acá, ¿no? Ahí muere el 23 de julio de 1951. Una carrera muy larga, pero un hombre que empieza a destacar a una edad avanzada, ¿no? Y que además pues tiene este pase de héroe a villano
dentro de la historia de Francia, ¿no? Sus defensores dicen que, pues, enfrentarse a la Alemania nazi significaría perder vidas a lo güey, ¿no? En una Francia que no estaba preparada para una guerra en ese momento definitivo, ¿no? Pero ahorita que lo analicemos, pues también podemos ver que pues, también parece que va un poquito más allá de nada más la defensa, que nada más el no perder vidas, y que probablemente sí tengamos un componente ideológico claro en el personaje, ¿no? Este, digo, igual que muchas personas que en su momento fueron pronazis, pues también es cierto que mucha gente que en su momento fue pronazi no tenía idea de a dónde llegaría el nazismo, ¿no? En un primer momento, una política ultranacionalista, sí, una ideología muy marcada en un etnocentrismo, sí, definitivamente, pero vamos, más parecía una ideología basada en el progreso, en el trabajo, en el esfuerzo, en el vamos a convertir a nuestro país en algo grande, ¿no? Vamos, pues sí, al final del día, hagamos de Alemania un gran país otra vez, ¿no? Y el componente racista y los componentes más terribles del nazismo obviamente van surgiendo poco a poco, ¿no? Muchos personajes que en un primer momento dijeron, oye, Hitler está chido y vamos con él. Por supuesto, luego dijeron, no, no, a ver, este hombre está totalmente deschavetado y, y no vamos con él, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa con Petán más hacia atrás y vamos a analizar todo su largo recorrido, ¿no? De don nadie a héroe y de héroe a traidor, ¿no? Petén inicia su carrera en militar en un periodo muy complejo, en un periodo de profundas transiciones para el país, ¿no? Pero también en un curioso momento de paz. Es la paz armada, ¿no? Es esta paz tensa que se da en Europa antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Pero también seguro se volvió un momento difícil para los militares, ¿no? Europa toda la vida fue una potencia convulsa, desde luego, ¿no? Europa en todo momento fue complicado, fue de guerras, fue de enfrentamientos, ¿no? Es continuos. Y en tiempos de guerra, pues es cuando los militares crecen, por supuesto, ¿no? Crecer como militar en tiempos de paz es mucho más difícil. Y a Petán le toca precisamente un periodo de paz, ¿no? Un periodo de transformaciones muy profundas, sí, pero cuando él entra a la milicia, pues como que no hay guerras importantes, como que no hay enfrentamientos importantes, como que la situación convulsa está más hacia el interior de Francia que hacia el exterior de Francia, ¿no? Eh, Napoleón III había caído prisionero en 1870, si se acuerdan, ¿no? Después, el 18 de enero de 1871, el Kaiser Guillermo I había proclamado en el Palacio de Versalles el nacimiento del Imperio Alemán, conocido también como el Segundo Reich, ¿no? Eh, Alemania recién unificada tras siglos de división le arrebataba a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, ¿no? Aquí, generando una terrible rivalidad entre ambos países, generando un odio perpetuo de Francia hacia Alemania, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues al nacer el imperio alemán, por otro lado, nace la Tercera República Francesa.
Y esta Tercera República Francesa, pues sí, tiene una serie de conflictos internos importantes, ¿no? Pero no tiene, no hay guerras con el extranjero, ¿no? Y pues pasa la juventud de Pétain en el ejército en esta época de relativa paz, ¿no? De grandes conflictos internos, pero de relativa paz hacia el exterior. Y entonces, pues probablemente es una de las razones por las que nuestro personaje se nos queda estancado, ¿no? Y no crece. Francia está viviendo una situación con una problemática política muy, muy, muy intensa, ¿no? Tenemos pues los grandes enfrentamientos políticos entre monárquicos y republicanos. Otra vez, ¿no? Desde que cae Napoleón III, se funda la Tercera República, pero inmediatamente triunfan los monárquicos entre los diputados, obviamente, ¿no? Y entonces estos grupos monárquicos empiezan a discutir sobre, ok, pues cuáles son los pasos a seguir para devolver la monarquía a Francia. Pero curiosamente estos monárquicos que triunfan están separados entre sí y esto hace que no logren ningún tipo de acuerdo. Y la separación de los monárquicos, pese a ser mayoría, pero separados entre ellos, pues hace que más bien se empiece a consolidar la república, ¿no? Ajá. Por ahí, bueno, pues estuvo el gobierno de la comuna, la presidencia de Thiers, y un momento complejo y demás, pero poquito a poco lo que va pasando es que se va consolidando la tercera República Francesa y ya va quedando establecido el concepto de república, ¿no? Napoleón III fue el último personaje que ostentó un título de rey francés, ¿no? Y ya a partir de aquí Francia va a tener pues nada más presidentes, ¿verdad? Pero bueno, se da el último pleito entre republicanos y monárquicos, pasa el gobierno de la comuna, pasa la presidencia de Thiers y se va estableciendo ya poquito a poco un régimen netamente republicano francés. Claro, república, pero hacia 1880, por supuesto, se integra de lleno en las prácticas imperialistas que venían existiendo en todos lados, ¿no? Y por supuesto, Francia también será partícipe del imperialismo europeo y se lanzará a la conquista de África. Mientras Europa permanecía en una paz tensa, ¿no? Y pues el ejército, Philippe se quedaba en el ejército completamente estancado. Él mismo, Philippe Pétain, escribirá tiempo después esto, ¿no? Uno triunfaba solo por medio de la intriga, las relaciones, las visitas. Los comandantes de los cuerpos del ejército tenían reuniones de comité para componer los cuadros de promoción. Era cosa de regatear, de comprar votos para que los candidatos o los protegidos de uno fueran ascendidos, ¿no? O sea, ya, claro, ya cuando tengamos un Pétain famoso, un Pétain después de la Primera Guerra Mundial, que demostró su valía como militar definitivamente, ¿no? Y que creció como espuma, el mismo Pétain lo que dice es, pues el ejército estaba totalmente estancado, el ejército estaba totalmente corrompido antes de la Primera Guerra Mundial, entre esta lucha entre monárquicos y republicanos en esta paz tensa, pues lo que empezó a suceder en el ejército, según Pétain, es que pues se ascendía por medio de favores, por medio de corruptelas, por medio de comprar votos, y Pétain no pertenecía a una familia ni con padrinos, ni con poder, ni con dinero, ¿no? Él mismo es un militar pobre,
¿no? Y la milicia tampoco, aparentemente tampoco pagaba muy bien en esa época. Entonces, pues sí, es un personaje que no tiene muchas posibilidades de subir y lo que él mismo dice es por precisamente esta situación de una, de un ejército pues corrupto, lleno de favores, y por estas guerras políticas internas de Francia que seguramente se reflejaron en el ejército, ¿no? Entonces su trayectoria es gris, se convierte en un militar sin recursos económicos, ¿no? De hecho, esto también, dato interesante, ¿no? Petain no se va a casar hasta 1920, o sea, después de sus 60 años. Se casará, ¿no? Por ahí algunos de sus biógrafos dicen que era bastante ojalegre, que sí era mujeriego, pero que era un mal partido, ¿no? Un personaje con una carrera militar mediocre, sin dinero de familia ni nada por el estilo, pues era un mal partido. Y que en general lo que sucedió es que los padres de sus novias dijeron, no, mijita, este güey no te conviene, ¿no? Y, y, y permaneció soltero hasta 1920, ¿no? Este, en 1920 finalmente contraerá matrimonio con Eugène Hardon. Y Eugène Hardon, a su vez, era una mujer que años antes le había rechazado una propuesta de matrimonio, ¿no? Precisamente por esto, porque pues, el señor era un militar estancado, un militar que no crecía, un personaje proveniente de una familia sin dinero, y pues que básicamente no había destacado en nada. Pero, pues curioso, llega el momento de la guerra, ¿no? Y, pues sí, los militares de armas, los militares, pues, pues que son realmente estos personajes que saben desarrollar estrategias, que saben manejar, que tienen el valor necesario, pues exacto, crecen en tiempos de guerra. Ahí es cuando verdaderamente estos personajes pueden mostrar su valía y pueden crecer, ¿no? Pero para cuando la Primera Guerra Mundial estalla, pues nuestro personaje tiene 59 años, ¿no? Es 1914 cuando el archiduque Francisco Fernando cae asesinado junto a su esposa Sofía en Sarajevo, ¿no? Y bueno, pues cuando esta muerte desencadena toda esta paz tensa que se ha ido creando en Europa, todo este imperialismo que ha ido llevando los pleitos europeos hacia el continente africano, y que a su vez ha ido tejiendo una red muy complicada de alianzas, ¿no? Pues va a empezar a estallar en este momento, por supuesto, ¿no? Francisco Fernando cae asesinado y empieza todo el tejido y todo el movimiento de alianzas, ¿no? Lo más lógico, pues Austria lanza un ultimátum a Serbia, o sea, pues en Serbia asesinaron al heredero del trono, ¿no? Y asesinar al heredero del trono, bueno, pues, o sea, sí está medio grave. Entonces, bueno, pues Austria le lanza un ultimátum a Serbia exigiéndole pues se haga investigación, exigiéndole que se hagan las compensaciones necesarias y amenazando con avanzar, con invadir Serbia por el asesinato del archiduque, ¿no? Pero entonces empieza toda la serie de complicaciones, porque los rusos se habían decretado como los defensores de los pueblos eslavos, ¿no? Entonces, habiéndose los rusos decretado como los defensores de los pueblos eslavos, pues obviamente entonces Rusia tendrá que salir en defensa de Serbia, ¿no? Y en el momento en el que Rusia salga en defensa de Serbia, pues entonces Francia tiene que respaldar a Rusia, ¿no? Alemania, por su parte, tiene que apoyar
al imperio austrohúngaro, con quien tiene su pacto perfectamente firmado. Y entonces se da esta movilización y esta complicación, lo que hemos dicho en algunas ocasiones en este curso, que nos ha tocado andar mucho por los finales del siglo XVIII y principios del siglo, perdón, por los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Pues que la desinformación, que lo complicado de las comunicaciones de la época y demás, van a volver inevitable esta guerra. En teoría nadie quiere la guerra, pero al mismo tiempo todo el mundo se empieza a mover por si el otro se mueve. Y conforme todo el mundo se empieza a mover por si el otro se mueve, pues llega la tensión llega al punto en el que se empiezan a declarar las guerras, ¿no? El primero será Alemania, que le declara la guerra a Rusia. Francia inmediatamente respalda a Rusia, entonces Alemania le declara la guerra a Francia, y cuando en el camino se llevan por delante la paz de Bélgica, entonces Inglaterra interviene para garantizar la independencia de los belgas, y pues así en un momentito todo Europa está involucrado en una guerra, ¿no? Claro que la Primera Guerra Mundial no es la primera vez que Europa completa se enfrasca en una guerra, ¿no? Realmente, lo que sí es la primera vez que esta guerra se mundializa, es la primera vez que de la guerra europea de entrada se va a empezar a reflejar en Asia y en África por las mismas colonias europeas que están en estos países, ¿no? Y finalmente terminará por involucrarse Estados Unidos, Japón y China, lo que terminará por llevar a la primera conflagración mundial, ¿no? Otras cosas terribles que cambian durante esta guerra es que se termina esta cuestión de los soldados que se veían en el campo de batalla, ¿no? Y que salían, sí, había pérdidas de vida terribles, pero eran soldados, salían grupos armados a pegarse entre ellos, ¿no? Por primera vez en la Primera Guerra Mundial no se respeta a la población civil, ¿no? La toma de ciudades se vuelve mucho más violenta, interviene la aviación, todas estas cosas que hacen esta Primera Guerra, pues una guerra muy, muy terrible, ¿no? Pero bueno, se da todo este sistema de alianzas, empieza a explotar todo el show y bueno, pues rapidito los jóvenes empiezan a enrolarse en la guerra felices, ¿no? Los europeos se dirigen a la lucha con optimismo, ¿no? En todo mundo inmerso en una fiebre nacionalista muy interesante. Y al mismo tiempo todos pretenden que va a ser una guerra corta, ¿sí? Porque todos pretenden que su país pues, es el que está listo para ganarles a todos los demás en un santiamén, no va a pasar nada terrible, ¿no? Nadie piensa que va a ser una guerra tan extremadamente mortífera, por supuesto, ¿no? Si los franceses gritan a Berlín, por supuesto, pues los alemanes a la vez se ven en París y tomando la capital del Sena. Entonces, pues empieza todo el mundo a enrolarse. El que no se enrole es un cobarde, ¿no? Incluso a falsear sus edades para poder ir a la guerra. Y precisamente un escritor germano, Ernest Junger, que fue un soldado voluntario de 19 años, ¿no? Va a escribir un libro que se llama Tempestades de Acero. Y lo que dice él es, ¿no? Pues inicia esta guerra y la guerra parece un lance viril, un alegre concurso de tiros celebrado sobre floridas praderas en las que la sangre era el rocío, ¿no? Todo el mundo se avienta a la guerra como si fuera, wow, vamos, qué padre, vamos a la guerra, vamos a matar alemanes, ¿no? Claro, luego cuando se vea lo que es la guerra de por sí y además lo que es esta guerra en particular, pues se quitará esta alegría y este optimismo con el que todo el mundo llegó a la guerra. A la hora de la verdad, pues muchas familias pierden a muchísimos hijos,
¿no? Solo después de un buen tiempo de guerra se empieza a pensar en retirar del frente a los padres de familias numerosas o retirar del frente a los soldados que ya tienen 3 hermanos o dos hijos muertos, ¿no? Y empezar a decir, oye, pues esta familia, pues ya retíralos porque ya murieron 2 hermanos en guerra. ¿No? O a este señor ya le mataron 2 hijos, pues ya saca al resto de la familia, saca a los demás hijos de la guerra para que la tragedia en cada familia no sea tan terrible, ¿no? Y ahí en 1914, un Petén de 58 años, ¿no? Un Petén que está más cerca de la edad del retiro que de emprender el camino hacia el heroísmo, pues repentinamente va a destacar como no lo había podido hacer durante toda su época en el ejército, ¿no? Y repentinamente pues va a convertirse en un héroe y va a crecer y va a regresar triunfante, ¿no? En un momento que pues no era lo más esperado, ¿no? El, lo terrible de esta Primera Guerra Mundial es la guerra de las trincheras, ¿no? Ya les he contado que de ahí viene la superstición de que el tercero que prende un cigarro con el mismo cerillo se muere, ¿no? Entonces, pues por primera vez en la historia, la trinchera se convierte en el protagonista del conflicto bélico, ¿no? Se cavan estas zanjas para defenderse del fuego enemigo. Las tropas hacen estos huecos, las cubren con alambre de púas, ¿no? Y entonces ahí, a muy poquitos metros de distancia, se atrincheran ejércitos enemigos, ¿no? Pues empieza esta batalla de dimensiones nunca antes vista, ¿no? Estos personajes atrincherados en kilómetros y kilómetros y kilómetros de trincheras, que dentro de la trinchera están medio protegidos, ¿no? Pero de repente, pues hay que intentar avanzar, hay que intentar tomar territorio del enemigo bueno, las pérdidas de vida y la forma en la que mueren jóvenes en estas trincheras, pues es algo terrorífico, ¿no? Eh, no hay un avance importante en el armamento, ¿no? Por primera vez tenemos ametralladoras, incluso aparecerá la aviación, aparecerán los tanques, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay un avance importante en el armamento, pues obviamente no hay un avance en las tácticas de guerra. Y entonces, pues la forma en la que se pretende tomar territorio, pues es saliendo de la trinchera y corriendo a tratar de matar a los enemigos de la trinchera de enfrente, ¿no? Pero pues esto es una matanza de proporciones terroríficas, ¿no? Y al mismo tiempo, al alto mando también, pues se vuelven terroríficamente insensibles, ¿no? O sea, pues si se murieron 200, 300, 400,000 soldados, pues mala tarde, ¿no? Hay que tomar la posición enemiga, hay que avanzar y pues sean valientes y punto, ¿no? Y claro, el general que manda desde un cuartel militar perfectamente protegido, pues parece también que la valentía es ver, pues a ver quién manda a más chavitos a que se maten, ¿no? Porque pues el general al final del día manda desde un lugar protegido, ¿no? Este,
En esto, un soldado protegido por una trinchera, cuando viene la tropa enemiga de frente, un soldado que está metido en una trinchera con una ametralladora, equivale a lo que en otras épocas hubieran sido 10 o más enemigos atacando. Entonces, claro, por eso es esta mortandad tan terrible para tomar unos metros de territorio, ¿no? Si en los siglos anteriores una batalla podía significar la conquista de un reino, la verdad es que en 1914 avanzar unos cientos de guerras tenía un costo, unos cientos de metros, perdón, tenía un costo de miles de vidas. Y aquí aparece Petán, ¿no? Petán, que también es visto como el gran aguafiestas, ¿no? Este, como el personaje que peca de una cautela excesiva, ¿no? Como el hombre que siempre presenta problemas a las diferentes soluciones. Pero curiosamente, pues lo que vamos a ver poco a poco es que Petán tenía razón, ¿no? Mientras los otros soldados prometen rápidas, rápidas victorias, ¿no? Y avances y demás, Petán es el primer personaje que empieza a decir, no, espérenme, esto no está chido, esta guerra está muy catastrófica, esta guerra está muy difícil. Y Petán es el primer personaje que empieza a decir, híjole, pues, si bien nos va, esto terminará en 1919. ¿No? Un año después de lo que realmente terminó, pero ya en 1914 Petén es el primer personaje que empieza a decir, no, esta guerra no va a ser una guerra cortita, esta guerra no va a ser una guerra fácil, esta guerra va a ser una guerra que va a representar miles y miles y miles de pérdidas de vida, y él calcula que pues, se puede prolongar hasta 1919. ¿No? Mientras el resto de los generales dicen, ¿qué te pasa? Ahorita en unos meses nos fregamos a los alemanes, ¿no? Ajá. Este, entonces, pues sí, una cualidad muy importante de Petán en este momento va a empezar a ser precisamente la prudencia, ¿no? Un personaje muy de sangre fría, un personaje muy de planear, de organizar, un personaje que rápidamente sabe distinguir entre un plan factible y un plan descabellado, ¿no? Y un personaje que empieza a querer darle un tratamiento diferente a esta guerra de trincheras, ¿no? Entendiendo que el costo en vidas va a ser muy lamentable, pero también siendo el primer general que dice, a ver, no podemos derrochar vidas a lo estúpido. No podemos simplemente pretender salgan de la trinchera y avancen al coste que sea, ¿no? Ajá. Entonces, va a ser el primer estratega dentro de esta situación tan complicada, ¿no? Desde el principio de la guerra, Petán se empezó a distinguir, ¿sí? Primero se distinguió en Bélgica. En Bélgica estuvo a la cabeza de una brigada de infantería y es ahí en Bélgica, ya en guerra, ¿no? Donde pues por fin será nombrado general. Es ahí donde mostrará su valía como hombre de armas, desde luego, ¿no? Es ahí donde va a tener sus primeras acciones militares brillantes y es ahí donde va a ser nombrado general, ¿no? Y siendo general va a tener esta particularidad, evitar a toda costa las bajas, digo, evitar a toda costa las bajas, o sea, evitar las bajas en enormes cantidades, es obvio que hay bajas, ¿no? Pero Petán es el primer personaje que dice, oye, no, no podemos, pues nada más matanza, 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 ¿no? Y esto obviamente le empieza a valer el reconocimiento de sus tropas, ¿no? Sus soldados se dan cuenta de que tienen un general que los está
que los está cuidando. Al frente del segundo ejército francés, intervino en la victoria de Champaña, septiembre de 1915. Y en febrero de 1916, pues finalmente le tocará comandar las tropas francesas en Verdún. ¿No? Y la victoria de esta batalla es la que le va a merecer su más grande carisma, ¿no? Desde luego también pues las tropas y el arrojo que tuvieron sus tropas son decisivos para alcanzar la victoria, ¿no? Pero alrededor de la estrategia de un gran militar, de un gran estratega, de un personaje que es el primer general que va a llegar a esta zona de las trincheras con esta filosofía pues de proteger y de cuidar a sus soldados, ¿no? Primera vez atento a los detalles prácticos, ¿no? Detalles que parecían poca cosa o que más bien no les importaban, pero por ejemplo, bueno, una de las cosas que dice Petain inmediatamente es, oye, necesitamos que en las trincheras se sirva buena comida, ¿no? Necesitamos que nuestros chavos, pues no estén hambriados. Digo, de por sí, pues no es que la guerra genere abundancia, ¿verdad? Pero de cualquier forma, pues que se les sirva buena comida, que los combatientes deben de estar en forma al entrar en acción, ¿no? Que deben de tener una buena preparación, que una batalla bien preparada es toda la diferencia en la guerra, ¿no? Desde luego, pues a su vez, claro, tiene sus dificultades, ordena cavar trincheras más profundas, ¿no? Pero no solamente ordena cavar trincheras más profundas, también es generoso en el uso de los alambrados de púas para proteger sus trincheras del enemigo, ¿no? Y aunque esto significa gasto, pues Petain es el primer personaje que empieza a decir, pues gasto, pero necesitamos que no maten a nuestros soldados como moscas. Y es muy diferente un soldado bien comido, bien dormido, descansado, listo para entrar en batalla, que un soldado cansado, mal alimentado, que no ha podido dormir, que no está en condiciones, ¿no? Y esto va a ser una de las primeras cosas que va a hacer Petain. Es decir, necesitamos darles a nuestros soldados las mejores condiciones de vida dentro de lo terrible que pueden ser las trincheras, ¿no? Pero darles a nuestros soldados las mejores condiciones de vida. También sabe mostrarse enérgico, ¿no? Incluso despiadado. En su diario, también un general, Emil Fauche, escribe sobre Petain, ¿no? Y pues sí, escribe que no es un hombre, pues no es un hombre dócil, ni mucho menos, ¿no? Él escribe claramente, no vacila en degradar a los mediocres y en fusilar a los cobardes. Sí, o sea, no es un personaje débil bajo ninguna circunstancia, ni permisivo, ni nada por el estilo, ¿no? No vacila en degradar a los mediocres y en fusilar a los cobardes. Una anécdota que se cuenta de él, cuando unos 40 soldados se disparan un tiro en la mano para no tener que ir al frente, ¿no? Y llegan este grupo de soldados de, pues estoy herido, ¿no? Y no puedo combatir porque estoy herido. Imagínense la desesperación y el temor que se está viviendo, debe de ser algo terrible, ¿no? Para tranquilamente pues darte un tiro en la mano y pretender con esto salvar la vida.
La respuesta de Petén es terrorífica, ¿no? Primero que nada, pretendió fusilar a 25 de ellos, pero luego se le ocurre una mejor idea y según el mismo Fayol lo cuenta, su decisión fue otra. Dio la orden de atarlos y arrojarlos sobre el parapeto hacia las trincheras enemigas más cercanas. ¿Sí? Pasarán ahí la noche. Y luego no pasaron ahí la noche, ¿no? O sea, no dijo que en realidad lo que pensaba era dejar que se murieran ahí de hambre. O sea, aventados entre la trinchera de Francia y la trinchera de Alemania, y pues ahí hasta que se mueran, ¿no? Ya sea por un tiro o pues de hambre. ¿No? Entonces, sí era un hombre terrible, sí es un hombre de castigos fuertes, sí es un hombre pues que no va a permitir la cobardía y el miedo entre sus tropas. ¿No? Pero también va a ser un hombre que va a decir, pero necesito, para que mis soldados sean valientes, los necesito bien comidos, los necesito bien dormidos, los necesito descansados, los necesito preparados, ¿no? Tenemos que ver que cubran todas estas necesidades para poder tener hombres que estén listos para la guerra, ¿no? Los alemanes atacan las trincheras francesas con una violencia inaudita, hasta antes no vista, precisamente en esta región de Verdún, que además ni siquiera es un punto terriblemente estratégico para la guerra, pero se convierte en una cuestión de orgullo nacional para Francia. Y Alemania también ve en la toma de Verdún una derrota moral para los franceses. Entonces se enfrascan en un lugar curioso que no tiene una estrategia militar importante, pero aparentemente sí tiene una estrategia psicológica importante, ¿no? Ataca a Alemania con bombardeos de artillería pesada, ¿no? Y luego con divisiones de asalto que entran en acción inmediatamente. ¿No? Y así es como describe Petén el comienzo de la batalla de Verdún, ¿no? Un huracán de hierro se abate sobre las defensas francesas. Los alemanes atacan con una violencia inaudita, hasta entonces desconocida. La batalla de Verdún empieza el 21 de febrero de 1916, ¿no? Petén escribe aquí en esta batalla, va preparando un libro que se va a publicar unos 20 años después de la guerra, en donde pues nos va narrando sus experiencias de guerra, ¿no? Aquí está Verdún, ¿sí? Digo, sí es una zona fronteriza, pero la toma y la defensa de Verdún era más una cuestión de orgullo que una cuestión de estrategia militar. Y mantener Verdún para los franceses es psicológicamente importante, digamos, ¿no? Y a lo largo de 302 días se van a enfrascar en una batalla por la toma por la toma de la ciudad, ¿no? Lo que decíamos en las guerras de antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, 300 días, bueno, es una locura, ¿no? Unos meses podían alcanzar para tomar un país completo. Y aquí no. Perdón, profesor, una pregunta. ¿Sí se está grabando la clase? Y se está grabando la clase. Muchas gracias. De nada. Entre Francia y Alemania sufren más de 1 millón de bajas, ¿no? Entre muertos, heridos y desaparecidos, que pues yo siempre he dicho, los desaparecidos pues son muertos seguramente, nada más que no tenemos un cadáver para comprobarlo, pero bueno, pues, ¿no? Entre muertos, heridos y desaparecidos,
más de 1 millón de bajas entre los dos ejércitos, y les decía, por una ciudad que no tiene una verdadera importancia estratégica, ¿no? Pero sí una importancia psicológica. Los alemanes, conocedores del simbolismo de Verdún para el orgullo francés, pues saben que se van a batir los franceses hasta la última gota de sangre por mantener esa ciudad, y por lo mismo, pues ellos entienden que es un punto importante de atacar para minar moralmente a los franceses, y desde luego también, o sea, en cantidad de hombres, ¿no? Obviamente, pero también pues para quebrar la moral de los ejércitos de Francia. Cuando el general Joffre le otorga a Pétain la responsabilidad de dirigir la defensa de Verdún, pues va a empezar a cambiar la situación, ¿no? Este telegrama no lo recibe Pétain, lo recibe un subordinado de él, ¿sí? Serigny. Pétain no está en ese momento en Verdún, no está en ese momento en la zona de guerra, pues está cerca, por supuesto, está hospedado en un hotel, pues esperando órdenes precisamente, y pues es cuando le llegará esta orden, ¿no? De pues que le toca ir a defender Verdún. Oiga, prof, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué Verdún era tan importante para los franceses? Verdún se había convertido en una cuestión de orgullo. No hay una importancia estratégica, no es una zona militar importante, no es un lugar desde donde se puedan generar grandes avances, no es nada de esto, pero sin embargo, pues como que ahí se habían atrincherado los franceses. Obviamente está en una región fronteriza, ¿no? Y entonces fue este punto de no pasan de aquí los alemanes, no podemos permitir que pasen de aquí los alemanes, y entonces esto que se convierte en una cuestión básicamente de orgullo nacional, no de estrategia militar, sino de orgullo nacional, ¿no? Pues es lo que les va también a dar a los alemanes el hecho de romper esta defensa que se volvió tan importante para minar la moral. Pero realmente no hay un motivo militar, no hay un motivo estratégico, no fue más que una cuestión, o sea, ese avance no hubiera sido tan grave. Pero nace esta cuestión de orgullo nacionalista y de no permitir que los alemanes rompan esa frontera, ¿no? Francia venía muy enojada con Alemania desde la pérdida de Alsacia y Lorena, ¿no? Que es una de las cosas que desencadena la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aunque lleva muchos años, pero pues todavía está este orgullo mancillado, este orgullo dañado de la pérdida de Alsacia y Lorena, que están también en esta región fronteriza de Francia y Alemania, y Verdún es un punto unos kilómetros más arriba, unos kilómetros más al norte, y pues es esto, nada más es una cuestión de orgullo nacional. Tal vez los franceses creían que ya entrar a Verdún era ya invadir Francia, ¿no? Sí, o sea que ya que entraran a Verdún era más pérdida de territorio, era nuevamente que los alemanes les invadieran un pedazo de Francia y les recortaran otro cacho de frontera. Pues sí, así es. Gracias, prof. De nada. Aquí, como dato curioso, precisamente, pues cuando llegan a la habitación del Hotel Terminus, ahí donde estaba Pétain esperando órdenes o viendo qué tenía que hacer para transmitir las órdenes al general, pues precisamente no se lo encuentra solo. Ahí andaba precisamente en el hotel con Eugène Hardon. Eugène Hardon, que es esta mujer de la que ya habíamos hablado, que años antes le había rechazado una propuesta matrimonial a Pétain,
Y seguramente por esta razón, por el hecho de ser un militar sin posibilidades, un militar que no crece, ¿no? Y bueno, pues por tener unos padres que digan, no te me casas con este don nadie, no te conviene. Después de eso, Eugene Ardón se casó, pero se casó y años después se divorció. No sabemos qué tanto mantuvo sus amoríos con Petén para este momento, para la época, para 1916, la batalla de Verdún. Ella ya está divorciada y andaba ahí con Petén precisamente, ¿no? Bueno, ahí pues dicen los biógrafos que Eugene pues precisamente fue la que lloró y se desesperó ante la misión que le tocaba a Petén, porque pues lo que se estaba viviendo en las guerras de trinchera y lo que significaba Verdún, pues era pues obviamente noticia en todas partes, ¿no? Entonces, pues saber que tiene que ir a esta misión de altísima peligrosidad, pues si no está chido. Y ella será la que después de la guerra, en 1920, se convierta en su esposa. Aquí rapidito es donde la visión estratégica de Petén empieza, pues no a notarse, ya se había notado en Bélgica, obviamente, ¿no? Pero desencadena en la victoria de Verdún, en esta victoria importantísima, moralmente, pero en esta victoria importantísima, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Lo que dice Petén es: el mejor soldado del mundo será vencido si no es aprovisionado, evacuado en caso de sufrir heridas o relevado después de un combate extraordinariamente duro. Entonces, lo primero que va a hacer Petén es crear una ruta estratégica. Ok, aquí en Verdún estamos atorados, digamos, ¿no? Entonces buscamos una ciudad donde se puedan establecer bases, que es Bar-le-Duc, la ciudad donde encuentra Petén, a unos kilómetros de Verdún, encuentra este lugar donde puede aprovisionarse, donde puede establecer una base militar, donde puede tener hombres de reserva, donde se pueden llevar alimentos, donde se pueden montar hospitales, ¿no? Y entonces ya crear esta ruta que le permita aprovisionar adecuadamente a sus soldados y desde luego que le permita el reemplazo de tropas, ambulancias, camiones de municiones, avituallamientos, ¿no? Petén es de los primeros que entiende una situación. Petén no solamente reemplaza a los heridos, ¿no? Digo, en lo terrible de la guerra de las trincheras, ni siquiera había chance de reemplazar a los heridos. Muchos pues regresaban heridos a la trinchera para terminar muriéndose en la trinchera por las infecciones, por la pésima atención que se pudiera tener, ¿no? Y Petén es el que dice: no, espérame, primero necesitamos garantizar ese tipo de movilidad, ¿no? Garantizarle al soldado herido que logró regresar herido a la trinchera, pues que lo vas a sacar de ahí, y que lo vas a llevar a un lugar donde haya un hospital, ¿no? La guerra de las trincheras también tiene esta terrible fase desmoralizadora que debe haber sido catastrófica, ¿no? De ver a tus compañeros regresar heridos para que pues nada más los tiren ahí en la trinchera y no hay nada que hacer por ellos, ¿no? Lograron regresar, pero se van a morir, ¿no? Y además Petén también dice, y no solamente a los heridos, también a los que están agotados por las batallas que se han vivido. Después de lograr esta ruta de aprovisionamiento, entonces ya empieza a buscar la estrategia de la trinchera. Por supuesto, con pérdidas de vidas terroríficas. Se dice que se necesitaban la mitad de los camiones para regresar tropas, ¿no? Porque pues, la otra mitad no regresaba, desde luego. Pero poder sacar al soldado agotado, poder sacar al soldado herido, y poder garantizar una buena alimentación para sus soldados, definitivamente empieza a hacer la gran diferencia.
¿no? Es el primer general que se va a preocupar por mantener a sus soldados bien alimentados, porque se va a preocupar por darles la garantía de que un soldado herido que regresó a la trinchera va a ser trasladado a un hospital donde se va a hacer todo lo posible por curarlo, ¿no? Donde un soldado que sobrevivió a una batalla especialmente violenta va a poder irse a descansar, ¿no? Con todo, menos de la mitad regresaron a casa, pero pues empieza a tratar de suavizar esta dureza tan terrible, ¿no? Oiga, profesor, ¿y si se divorcia de esta persona? No. Con su esposa vivió casado desde 1920 hasta su muerte. Ella. Ajá. Ajá, sí, Eugene Hardon había rechazado a Pétain años antes, luego se convierte en su amante, se divorcia y finalmente en 1920 se casa con Pétain y vivirá con Pétain el resto de su vida. Ah, se divorcia de ella, tenía marido. Exacto, ella se divorcia de un marido anterior. Ay, gracias, profesor. Y se queda con Pétain. Incluso cuando Pétain sea condenado a muerte y se le conmute esta condena por cadena perpetua y lo manden a la isla, ella se va a ir a la isla también. Ah, eso es importante. Pétain también se da cuenta de la importancia de la aviación en los combates, ¿no? Apenas se está desarrollando la aviación, ¿no? Pero empieza a verse pues que también los aviones son componentes muy importantes para la guerra. En 1916, Pétain creó la primera división de caza aérea para despejar, perdón, ¿no? La primera división de caza aérea para Verdún, ¿no? No fue el primero que usó aviones, o sea, los aviones ya se venían usando en la guerra, pero pues él es el que pues, dice, bueno, pues vamos a, antes de aventar a todos nuestros soldados a avanzar, pues vamos a hacer un bombardeo con aviones, ¿no? Y con estos bombardeos con aviones vamos a permitir que los soldados avancen. Y entonces con soldados mejor alimentados, con una estrategia de guerra mucho mejor armada, finalmente, con una guerra de más de 300 días, ¿verdad? Pero finalmente Pétain será conocido precisamente como el vencedor de Verdún, ¿no? Y como el vencedor de Verdún empezará ya a crecer notablemente en su carrera militar, ¿no? Denme un segundito, por favor. ¿Sí? Bueno, hola tía. Bien, tía, estoy a media clase. A media clase. Te hablo a las 7 que termine, ¿sale? Gracias, bye. Ya, perdón. Entonces, en 1917, dos generales, Robert George Nivelle, toma el mando del ejército francés y Joseph Joffre, que era el comandante al frente del noreste, van a empezar pues a tomar el mando, ¿no? Y Pétain, mientras tanto, Pétain es nombrado jefe del Estado Mayor General, jefe del Estado Mayor General, ¿no? Un puesto, por cierto, creado específicamente para él. Entonces, después de este triunfo importante, pues obviamente Pétain crece en su carrera militar, se le crea un puesto especial, se le vuelve jefe del Estado Mayor General y se retira de la zona de batallas, ¿no? Ya para manejar una estrategia más general de guerra. Pero estos personajes, pues no
no siguen con las estrategias con las estrategias de Petén, ¿no? Entonces, inmediatamente empiezan las diferencias notorias entre Petén y Neville, ¿no? Precisamente, Neville prepara una gran ofensiva en una región que se llama el Camino de Damas, ¿no? Una franja de 30 kilómetros en la región de Picardía, vecina de Bélgica, ahí por muy cerquita de Verdún otra vez, ¿no? Para defender la frontera de Francia con Bélgica, y según él, para ya terminar de una buena vez con la guerra y derrotar a los alemanes, ¿no? Pero el plan que está organizando Neville para esta batalla se descubre. Y se descubre el plan y se descubre que se descubrió el plan, ¿no? O sea, dentro de toda esta cadena de espionaje, pues sí, los alemanes descubren cuál es el plan que tiene Neville para avanzar, y los franceses descubren que los alemanes descubrieron su plan, ¿no? Y aún así Neville dice, pues ni modo. O sea, no voy a desistir por ello. El ataque será imparable con efecto sorpresa o sin efecto sorpresa, lo cual obviamente no tiene lógica y no tiene estrategia, ¿no? Petén, el gran plan de Petén, digo, en un ataque sorpresa, pues a lo mejor medio podía funcionar, pero en realidad el gran plan no de Petén, perdón, de Neville, es un asalto directo, ¿no? Y Petén dice, a ver, un asalto directo ante un plan ya descubierto va a ser dilapidar vidas en otra batalla que no va a llevar a ninguna parte. Entonces, precisamente, Petén dice, no, la única táctica posible es debilitar a los alemanes con breves ataques repetidos. Neville lo que pretende es un ataque de enorme escala contra las trincheras alemanas, ¿no? Y claro, lo que dice Petén, ya saben que los vas a atacar, pues lo único que vas a lograr es una masacre terrorífica y no vamos a conseguir nada. Y entonces Petén dice, no, Petén dice, lo que tenemos es que ir buscando huecos, ir buscando zonas por las que se pueda atacar a las trincheras, hacer ataques pequeños, repetidos, buscando sus zonas débiles, y así ir debilitando poquito a poquito. Obviamente, pues cuando llega este cuestionamiento a los altos mandos franceses, a los mandos que están por arriba de Petén, pues la pregunta inmediata es, bueno, ¿y así vamos a terminar, así vamos a concluir la guerra? Y la respuesta de Petén es clara y rotunda, no, no la vamos a terminar, pero no es mejor no terminarla que terminarla con una derrota, ¿no? De cualquier forma, no se le hace caso a Petén. No se le hace caso a Petén. Neville se echa ahí su discurso pidiendo un último y supremo esfuerzo para derrotar de una vez por todas a la amenaza alemana. La victoria está cerca, ¿no? Y pues sus soldados le creen, ¿no? Y efectivamente la ofensiva se estrella contra una defensa sólida, armada, preparada para recibir el ataque de los franceses, ¿no? Y pues la carnicería es una monstruosidad, ¿no? Y además, otra vez, Petén se había molestado en sus batallas en primero garantizar una ruta de salida para los heridos, garantizar una ruta para poder sustituir soldados, y Nivelle no, Nivelle dijo, vamos con todo y de una vez por todas terminamos con esta guerra. Entonces, pues sí, lo único que logró fue una carnicería terrible, ¿no? Y luego sin esta posibilidad de sacar a los soldados, y entonces además, pues eso, ¿no? Soldados
que terminan muriéndose en la trinchera por heridas leves no atendidas, ¿no? Entonces, ya sea en las batallas de Verdún, ya se había logrado salir de este círculo tan terrible y de repente llega un general nuevo y regresa a esta fórmula de dilapidar vidas a lo estúpido, perdón, no hay otra forma, a lo estúpido. Y por supuesto, al final de este fracaso, pues lo único que se va a lograr es una gran rebeldía entre las tropas francesas, ¿no? Sí, finalmente los franceses lograron vencer, pero con una cantidad de bajas enorme, con un descuido a sus soldados heridos, ¿no? Y el descontento es muy grande y esto empieza a provocar una serie de motines en muchísimas unidades francesas, ¿no? Y pues ante la gravedad de la situación, finalmente Nivelle es retirado del cargo y Pétain asume nuevamente el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas y nuevamente asume el cargo de ser el estratega en la guerra, ¿no? Y inmediatamente toma las mismas acciones que había tomado, la de comenzar a mejorar las condiciones de vida de los soldados. Le pone fin a las ofensivas mal preparadas, ¿no? Condena los motines, o sea, sí, definitivamente tiene que mostrar mano dura ante los soldados rebeldes. Ahora sí que aunque entendemos por qué se rebelaron, pues no podemos dejarlos sin castigo, ¿no? Pero busca pues solamente una minoría de los amotinados fueran fusilados. Sí hay que dejar claro el mensaje, ¿no? Pero causando el mínimo número de muertes, ¿no? Por supuesto, entre los círculos políticos, la exigencia es fusila a todos estos malditos antipatriotas que se amotinaron, ¿no? Y Pétain no, Pétain va a buscar solamente fusilar a las cabezas importantes, para dejar claro su punto, desde luego, pero también al mismo tiempo, pues, mejorar las condiciones de vida de sus soldados, y regresarles la moral y regresar a esta situación de una guerra probablemente más lenta, pero menos mortífera. Y finalmente en 1917 arrebata esta zona, el Camino de Damas, que estaba tan peleado, termina por arrebatarles a los alemanes toda esa zona, ¿no? Con ofensivas que resultan más económicas en pérdidas de vidas. Y este es el gran cuidado, ¿no? En realidad la reputación de Pétain se debe principalmente a esto, el triunfo de Pétain se debe principalmente a esto, ¿no? Se debe a la influencia que logra tener sobre la moral de los combatientes, pero esta influencia la tiene muy clara a través de sus medidas humanas, ¿no? De la voluntad para evitar ofensivas inútiles, del cuidado de las tropas, ¿no? Los mismos generales que habían trabajado pues, no, como Nivelle, por ejemplo, ¿no? Van a empezar a criticar a Pétain y van a decir que no es un gran militar, que solamente es un hombre que hace las cosas con mucha lentitud y que su cualidad pues es finalmente nada más porque logra que sus soldados lo quieran, ¿no? Pues, bueno, de cualquier forma, pues al final del día lo importante es ganar la batalla y eso es lo que hace Pétain, ¿no? Pétain gana batallas. De todos modos, él mismo no es un optimista para nada, ¿no? De todos modos, él dice, esta guerra va para largo, y lo que tenemos que hacer es eso, es atacar cuidando las vidas de nuestros soldados,
¿no? Hasta por una razón de economía, ¿no? Si la guerra va para largo, pues tenemos que hacer que duren los soldados, ¿no? Y finalmente, Petén sí dice, para ganar esta guerra necesitamos ayuda externa. Para ganar esta guerra necesitamos la ayuda de un país, de otro país, ¿no? Y claro, a donde se echan los ojos rapidito es hacia Estados Unidos. Y sí, Estados Unidos pues terminará por enfrascarse en la guerra, ¿no? Es cuando se da el hundimiento, el ataque al barco estadounidense, al Lusitania, en 1918, un barco supuestamente que no llevaba pertrechos militares, un barco que supuestamente viajaba con bandera norteamericana, pero parece que misteriosamente se les había olvidado subir su bandera, y entonces más bien andaban paseando sin bandera, que se acercó demasiado a la zona de guerra y pues fue hundido por un submarino alemán, ¿no? Pero este es el pretexto perfecto para que Estados Unidos diga, nos atacaron, y el pretexto perfecto para que Estados Unidos diga, pues entonces ahora sí nosotros también le declaramos la guerra a los alemanes. Y eso es lo que estaba esperando Petén. Y además, pues tan es una estrategia importante y demás, que a partir de 1918, precisamente Petén se va a encargar de la coordinación de todas las tropas aliadas. O sea, a partir de que Estados Unidos se une a la guerra, pues precisamente Petén se va a encargar de crear un gran frente con tropas francesas, estadounidenses, inglesas, y de crear una estrategia para que esta enorme ofensiva pueda atacar. Y finalmente, pues sí, Petén logró llevar las tropas francoamericanas hasta territorio alemán, logró empezar a coordinar una ofensiva importante, ¿no? Finalmente se prepara un ataque de enormes dimensiones para el 13 de noviembre, pero ya no es necesario. Ya con los triunfos que se habían tenido antes, con la incorporación de Estados Unidos, con los avances que va logrando Petén, finalmente ya se firma un armisticio, ¿no? Alemania propone un armisticio, los altos mandos franceses aceptan el armisticio, y pues se firma se empiezan ya las negociaciones de paz, ¿no? Con el triunfo, pues Petén definitivamente es elevado a la dignidad de mariscal de Francia. El 19 de noviembre de 1918 es nombrado mariscal, perdón, y el 8 de diciembre recibirá su bastón de mariscal en la ciudad de Metz, ¿no? Y pues ya tenemos ahora sí a un militar de alto rango, con todos los honores, con todos los triunfos, pues con una carrera militar espectacular, ¿no? Empezó a destacar a los 58 años, ¿no? Y a los 62 años está convirtiéndose en mariscal de Francia, ¿no? Y también pues sería como el momento para retirarse con todos los honores, pero definitivamente pues no se va a retirar. Petén, como mariscal de Francia, permanecerá en activo a pesar de su edad, ¿no? En 1919, Petén es elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Luego, el 14 de septiembre de 1920, a sus 64 años, finalmente se casa con Eugène Hardon, ¿no?
obviamente con la que ya no tuvo ninguna descendencia, por supuesto, no tuvo hijos. Y en 1924, Francia enfrentará una nueva problemática, ¿no? Cuando en Marruecos, Abd el-Krim, jefe de la República del Rif, un personaje va a empezar a levantar a los marroquíes en contra de la ocupación francesa y de la ocupación española. Va a intentar crear una república marroquí, ¿no? Y se va a levantar en armas, ¿no? Y le solicitan a Petain precisamente pues poner orden ante esta situación, crear una estrategia para defender Marruecos, ¿no? Petain se muestra un poco reacio, desde luego, entre otras cosas, por su edad, ¿no? Y también porque él nunca había peleado en una guerra colonial. Pero bueno, al final del día dice, pues vamos a poner orden en Marruecos. Y esto es importante porque ahí, para poner orden en Marruecos, pues se va a entrevistar en varias ocasiones con el general Primo de Rivera, ¿no? Y van a empezar a establecer un plan de colaboración entre los dos ejércitos, ¿no? El ejército francés en Marruecos, desde luego, pues empieza a reforzarse para poder enfrentar esta batalla, ¿no? Y finalmente, pues se crea un conjunto de tropas francesas y españolas, 700,000 hombres en total, que van a ir a enfrentarse a unos 50,000 rifeños. Esta es la que se conoce como la Guerra del Rif, que es de 1925 a 1926, y de la que obviamente las tropas franco-españolas lograron salir victoriosas y Marruecos no logró independizarse de España, ¿no? Pero aquí, pues precisamente va a tener mucho contacto el general Petain con los generales, con la tropa marroquí de España, ¿no? Esta tropa que unos años después pues será precisamente la que saldrá en la Guerra Civil Española, de donde se levantará en armas Francisco Franco, precisamente, para combatir a las tropas de la República Española, ¿no? Y pues que terminará en el golpe del franquismo, ¿no? Terminará en la dictadura de Francisco Franco, que sabemos perfectamente que es un personaje con una ideología nacional socialista, aunque no racista. Si se acuerdan, cuando estudiamos a Francisco Franco, precisamente uno de sus puntos importantes es que, pese a que aparentemente apoya a Hitler en Alemania, bueno, aparentemente no, pese a que apoya a Hitler en Alemania y a Mussolini en Francia, por otro lado, durante el gobierno franquista, el gobierno español se dedicó a rescatar judíos con pasaportes falsos, ¿no? Entonces, sin el componente antisemita, pero Francisco Franco es un personaje que comparte la ideología nacionalista, fascista de Hitler, y que pues obviamente intentará implantarla en España, ¿no? Y en este tiempo, pues Petain pues va precisamente pues hacerse amigo de estos personajes, de Franco, de Primo de Rivera, ¿no? Y pues ya desde ahí parece que sí hay una identificación, ¿no? Mientras también al mismo tiempo o sea, antes de que se estalle la Guerra Civil Española, ¿no? Mientras Petain le tocó ir a defender Marruecos, conocer a estos personajes y demás, pues en Alemania está Hitler haciendo su carrera
política, por supuesto, ¿no? Y en cuanto llegue al poder, Hitler va a comenzar con el rearme de Alemania, ¿no? Y mientras Hitler empieza con el rearme de Alemania, cosa que violaba plenamente los tratados de Versalles, ¿no? Claro, los tratados de Versalles eran funestos. Muchos observadores, muchos historiadores, políticos lo predijeron claramente. Lo único que vamos a lograr aplastando a Alemania de esa manera es que haya otra guerra, ¿no? Y claro, es lo que pasó, ¿no? Esta Alemania tan violentamente aplastada, pues va a estallar en el nazismo, va a estallar en el apoyo a Hitler. Los alemanes van a empezar a ver con buenos ojos a un personaje que les promete la reconstrucción, que les promete el resurgimiento, que exalta el orgullo alemán. Por supuesto que exalta el orgullo alemán en esta situación de ir a la guerra, claro está, de recuperar lo que le pertenece a los alemanes, y no solamente lo que le pertenece a los alemanes, ¿no? De llegar finalmente a la conclusión de que los alemanes deberían ser dueños de toda la región centroeuropea. Y empieza a rearmarse violando los tratados de Versalles, y por un lado tenemos a una Francia y a una Inglaterra que no le dicen nada, pero todavía vamos un paso más terrible. París, mientras Hitler está creciendo y amenazando al mundo, el gobierno francés decide reducir el presupuesto militar, ¿no? Petain dirá que, bueno, que están estúpidos, que cómo es posible hacer semejantes cosas, ¿no? Petain va a ir en contra Está oyéndose mal, Juan Carlos. ¿Está oyéndose mal? Está cortando. A ver, entonces voy a apagar mi video. ¿Es algún enchufe que anda mal? No, es la calidad del internet. Ay, qué lata, caray. Si apago mi video, es probable que me oigan mejor. ¿Me oyen mejor? Bueno, ahorita sí, pero es que estaba ya como intermitente estaba. Sí, apagué mi video y con eso le doy más ancho de banda. A ver si se ve bien. No me veo yo, pero sí se ve la presentación, ¿no? Bueno, yo ya oigo bien, creo. Y la presentación se sigue viendo bien. Sí, aquí está. Perfecto, entonces pues, nada más me dejo de ver yo. Bien, entonces decíamos, gracias, ¿no? Mientras Alemania empieza su carrera de rearme en un absurdo, definitivamente, Francia empieza a reducir su presupuesto militar. Y Petain sale obviamente a decir qué les pasa, ¿no? Petain sale obviamente a enfrentarse a los diputados, a decir, no, a pedir que no se reduzca el presupuesto militar, a decir que sigue habiendo una nueva amenaza de guerra, y que es el peor momento para reducirse en armamento, ¿no? Petain había estado a cargo precisamente de la zona fronteriza entre Alemania y Francia, ¿no? Y Petain lo que decía era que se tenía que preparar para una posibilidad de que se volviera a dar una guerra entre Francia y Alemania, que pues a fin de cuentas habían sido eternos enemigos. Pero los políticos mandan sobre los militares, ¿no? Y al final del día, pues esto debe de ser muy molesto para los estrategas de la guerra, ¿no? Porque al final, pues de repente los políticos lo que empiezan a decir es, ¿por qué gastar tanta lana en armamento, en soldados, en ejército, ¿no? Mientras Petain lo que está diciendo es, Europa sigue siendo muy inestable Se sigue cortando, Juan Carlos. Híjole, pues no puedo hacer mucho más, es la calidad del internet. Se oye muy mal en todos lados. Pues yo también otra vez se siguió cortando.
Es en la zona de satélite, no sé si yo estoy en la zona de acá de Sayavedra. Es en general, es probablemente tanto la salida de mi internet de aquí como la entrada del internet de allá lo que nos esté dando lata. También se corta. De tener video es una forma de mejorar el ancho de banda. Ya detuve video. De la banda. Y pues la verdad no sé qué más pueda detener. Se corta más. Y lo que no sé es si al detener, no detuve grabación. Si se oye muy mal, voy a desconectar y reconectar, ¿sale? A ver si mejora. Mejor.